La primera vez que ella abrió la puerta, él ya estaba temblando en la esquina. Decían que había vuelto loco de la guerra, que hablaba solo, que veía cosas que nadie más podía ver. Nadie se acercaba a su cabaña, nadie, hasta que Marta apareció. Y lo que encontró dentro no fue solo a un hombre roto, fue a un hombre atrapado en una guerra que nunca terminó. Hay personas que regresan de la guerra sin traer medallas al pecho ni retratos enmarcados bajo el brazo. La traen metida en los huesos, escondida en la manera en que se estremecen cuando algo suena demasiado fuerte, en las noches interminables donde el sueño nunca termina de llegar, en los años que pasan y aún así no se van de ese campo de batalla. Yo conocí a un hombre así. Mi propio abuelo volvió cambiado de un modo que nadie se atrevía a nombrar. En aquellos tiempos solo les decían problemáticos y los dejaban pudrirse en silencio. Pero esta historia no trata solo del dolor. Trata de lo que ocurre cuando alguien se niega a apartar la mirada. Cuando la bondad aparece sin pedir permiso. Una mujer, un hombre herido por dentro, una cabaña al final de un camino de tierra, y el trabajo lento, duro y terco de volver a vivir. Aunque desde el primer instante, algo en aquel lugar olía a secreto. Algo viejo, algo que todavía no había terminado. El carretero escupió tabaco al polvo y evitó mirarla a los ojos. Ahí es. Movió la barbilla hacia la cabaña al final del camino. Ahí vive el loco. Marta bajó de la carreta sin ayuda. Su bolso de viaje colgaba pesado de la mano. El hombre ya estaba girando las riendas. ¿Está segura, señora? El reverendo avisó que vendría, pero eso no significa que él quiera compañía. Ella no respondió. La cabaña se alzaba gris contra el cielo que iba perdiendo la luz. La cal se desprendía de las paredes. Los postes de la cerca estaban torcidos. El huerto era poco más que tierra muerta. Aún así, Marta caminó hacia allá. La puerta colgaba chueca. Tocó 2 veces y luego empujó. El olor la golpeó primero. Queroseno, lana sucia, ceniza fría. Una lámpara de petróleo ardía abajo, temblando. Y en la esquina, pegado a la pared como si quisiera hundirse en ella, él se estremeció antes de que Marta diera un solo paso dentro. Si esta historia llega a tocarle algo en el corazón, le agradeceríamos su apoyo. Mucha gente todavía ve estos relatos y no se ha suscrito ni ha dejado su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir dando vida a historias como esta. Gracias de verdad por estar aquí. El gallo cantó antes del amanecer. Marta abrió los ojos a sombras desconocidas, vigas sobre su cabeza y el olor a polvo con ceniza vieja. Le dolía la espalda por haber dormido sobre una tarima improvisada con cobijas en el suelo de tablones, el único rincón que había podido reclamar como suyo. Giró la cabeza. Él seguía en la silla, exactamente igual que la noche anterior. Rodillas dobladas, espalda clavada en la esquina donde se juntaban 2 paredes. Ojos abiertos, fijos en la nada. ¿Había dormido siquiera? Marta se levantó despacio. Las coyunturas le tronaron. Sus pies descalzos tocaron el piso helado. Se movió en silencio hacia la estufa de hierro, sin mirarlo directamente. Los animales asustados huyen más rápido cuando uno los fija con la vista. En la caja de harina apenas quedaba suficiente maíz para una semana, quizás menos. Encontró una vasija de barro con suero ligeramente agrio y una lata de miel de sorgo con la tapa oxidada. La abrió con un cuchillo. El metal chilló. Detrás de ella, escuchó una respiración cortada, aguda, dolorosa. No volteó. Siguió trabajando. Midió la harina de maíz, le echó agua del cubo y comenzó a moverla despacio mientras la estufa iba tomando calor con esos golpecitos metálicos de hierro viejo. Cuando el atole espeso estuvo listo, sirvió 2 porciones en tazones de lata. Dejó uno en la mesa, cerca de su silla, y bañó la superficie con miel espesa, ámbar y pesada como el sol de tarde. Él no se movió. Marta comió la suya de pie, junto a la ventana. Afuera el cielo pasó del gris al dorado pálido. El polvo bailaba dentro de la luz. Cuando terminó, dejó el tazón en la batea y tomó el cubo. «Voy al pozo», dijo. No preguntó, solo avisó. La manivela de la bomba gimió por el óxido. Trabajó con ritmo parejo hasta que el agua fría salpicó dentro del cubo. El aire de la mañana olía a salvia y tierra seca. Cuando regresó, el tazón de él estaba vacío. Seguía sentado igual que antes, rodillas arriba, ojos perdidos en ese mismo punto de nada. Pero el plato había quedado limpio. Ni una cucharada, solo una mancha de miel en el borde, como si alguien la hubiera barrido con un dedo tembloroso. Marta no dijo nada. Tomó el tazón, lo llevó a la batea y alcanzó la escoba de paja. Barría cerca de la estufa cuando la mano de él tembló contra su pecho. Algo se le escurrió del bolsillo y cayó al piso con un sonido plano y seco. El metal brilló bajo
bajo la luz de la mañana. Era un retrato pequeño, un ferrotipo, con marco de latón gastado en las esquinas. Marta dejó la escoba, se inclinó con dificultad y lo recogió. Bajo el vidrio había dos muchachos con uniforme, hombro con hombro, polvo en las botas. Uno de ellos sonreía con una sonrisa limpia, fácil, de muchacho que todavía no ha visto lo peor del mundo. Reconoció la mandíbula, la postura, los hombros, pero esa sonrisa pertenecía a alguien que ella no conocía. Elías no se había movido, sus ojos seguían clavados en la nada, pero las manos se le habían cerrado en puños sobre los muslos. Marta caminó hasta la mesa y dejó el retrato, con cuidado, boca arriba, al alcance de su mano. Luego volvió a barrer. Ninguno de los dos habló. El molino de mano estaba atornillado al borde de la mesa. El mango de hierro estaba liso por los años. Marta echó granos secos en la tolva y comenzó a girarlo. El sonido llenó la cabaña con un ritmo constante, casi respiración. Esa mañana había descubierto que casi no quedaba harina de maíz. El molino estaba cubierto por una fina capa de polvo, abandonado como tantas otras cosas de la casa. Había encontrado un costal de granos detrás de la estufa y se había puesto manos a la obra. Gira, tritura, gira, tritura. El movimiento le jalaba músculos del hombro que ni recordaba tener. El sudor le perló la frente aunque el aire seguía fresco. El polvo amarillo fue cayendo despacio en un tazón. No miró hacia la esquina donde estaba Elías, pero sentía su presencia. Un hombre tratando de desaparecer dentro de su propia piel. Cuando juntó suficiente harina, la mezcló con suero, una pizca de sal y una cucharada de miel. Puso un sartén de hierro sobre la estufa, le untó un poco de manteca y vació la mezcla. El olor empezó a levantarse casi de inmediato. Tibio, dorado, el tipo de olor que jala del pecho algo que creías muerto. Una tabla crujió. Marta mantuvo la vista en el sartén. En la orilla de su visión, una sombra se había movido. Elías se había puesto de pie. Estaba en el umbral entre la habitación principal y la pequeña cocina, sin entrar del todo, sin huir del todo. Los hombros echados hacia adelante, las manos a los lados, los dedos todavía inquietos. Ella acomodó el sartén, revisó la orilla del pan de maíz con la punta del cuchillo. La costra ya se había formado. Él no se acercó más, pero tampoco se fue. Cuando estuvo listo, lo pasó a un plato despostillado y lo partió en cuñas. Sirvió una en un plato de lata abollado y lo dejó en la mesa más cercana a donde él estaba. Luego se sirvió café, tomó su porción y se fue a la ventana, medio dándole la espalda. Afuera, el sol ya había trepado por encima de los cerros. El huerto muerto echaba sombras largas sobre la tierra apisonada. Muy alto, casi un punto en el cielo, daba vueltas un halcón. Marta comió en silencio. Detrás de ella, oyó el raspar suave de una silla arrastrándose. No volteó. Se quedó mirando al halcón mientras escuchaba masticar. Con cuidado, despacio, como un hombre que había olvidado que comer podía ser otra cosa además de sobrevivir. Terminó el café, dejó la taza en la repisa y solo entonces se giró lo justo para servirse más. Sus ojos pasaron por la mesa. Él estaba sentado, en la silla más cercana a la puerta. El plato tenía solo migas. Sus dedos descansaban sobre el borde de la madera, ya no se crispaban tanto. Y entonces ocurrió. Por un segundo, quizás dos. Él la miró directo al rostro, no a través de ella, no por encima, no hacia algún recuerdo, a ella. Luego desvió la vista, bajó la cabeza a las manos y apretó la mandíbula. Marta se sirvió más café y regresó a la ventana. Ninguno de los dos habló. La noche cayó fría y pesada. Marta estaba recostada en su cama improvisada, las cobijas hasta la barbilla. La cabaña no tenía un segundo cuarto, solo la sala principal con la estufa y la mesa, y un pequeño rincón donde una cama vieja con colchón de crin esperaba a quien quisiera tomarla. La primera noche ella se la había ofrecido. Él no la aceptó. Así que Marta dormía en el suelo y Elías seguía en la silla, con la oscuridad metida entre los dos. Escuchó su respiración, dispareja, superficial. El sueño empezó a arrastrarla. Entonces un sonido rasgó la noche. Marta despertó de golpe, antes de entender. El corazón le dio contra las costillas. El sonido regresó. Un jadeo roto, un grito ahogado, algo entre un gemido y una palabra que tal vez era un nombre. Apartó las cobijas. El piso estaba helado bajo sus pies descalzos. Su camisón de algodón, remendado en el bajo, no servía para nada contra el frío. En la oscuridad distinguió la silueta de Elías. Seguía en la silla, pero su cuerpo se había doblado hacia adelante, los brazos cubriéndole la cabeza, y de él salían esos sonidos contenidos, terribles, de alguien que lucha con algo que nadie más puede ver. Marta fue hasta el cubo, tanteó la taza de lata por el borde abollado, la llenó de agua y caminó despacio por la habitación a oscuras. No lo tocó. Se sentó en el suelo, a casi 1
metro de su silla, y dejó la taza sobre los tablones, al alcance de su mano. Luego se abrazó las piernas y tiró del camisón sobre los pies para darse calor. Su respiración venía en tirones. Las manos se apretaban en sus propios brazos. Los nudillos blancos incluso en sombra. Los minutos se estiraron. El frío subió desde el piso hasta los huesos. La espalda comenzó a dolerle. Los párpados le pesaban. Y ella siguió ahí, muy despacio, casi imperceptible. La respiración de él cambió. Los jadeos se hicieron más hondos, menos cortados. La fuerza con que se sujetaba fue cediendo. Luego Marta escuchó cómo alargaba el brazo hacia la taza. El leve sonido del agua contra el metal. Un trago, luego otro. Él dejó la taza en el piso y habló. La voz le salió rasposa, casi irreconocible, como si hubiera olvidado cómo funcionaban las palabras. Tommy, solo eso, un nombre, nada más. Marta no se movió hasta que la respiración de él se pareció un poco al sueño. Solo entonces volvió a su cama improvisada. Se quedó mucho rato mirando las vigas oscuras. Tommy, un nombre desconocido, una puerta cerrada. Y algo le dijo que detrás de esa puerta estaba el corazón de la herida. Cuando la luz gris del amanecer se coló por la ventana y el gallo volvió a cantar, Marta abrió los ojos y vio la taza sobre la mesa, junto al retrato. Él los había puesto ahí. A propósito, cruzó la habitación, tomó el ferrotipo y lo volteó. En la parte de atrás, escrito con lápiz gastado, se leían unas letras temblorosas, pero claras. Tommy Sutter, Elias Stone, 1863. La cerca llevaba tanto tiempo caída que la maleza crecía en los huecos donde antes hubo travesaños. Marta se plantó en lo que alguna vez había sido el huerto, manos en la cintura, midiendo el desastre. 3 secciones de cerca de madera yacían contra la tierra, grises por la intemperie. Algunos tablones estaban abiertos por el sol. Los pocos postes que seguían de pie se inclinaban en ángulos absurdos. Más allá, el huerto se había rendido por completo. Las jaulas para tomate estaban oxidadas. Las guías de calabaza eran puro palo seco. La tierra estaba tan dura que parecía piedra. Encontró las herramientas en un cobertizo detrás de la cabaña, cerca del pequeño establo y un corral vacío que no había visto animal en años. Un martillo de uña con el mango rajado y envuelto en cuero. Una lata de café medio llena de clavos cuadrados oxidados. Unos guantes viejos, rígidos, cuarteados en los nudillos. Se los puso. Eran de hombre y le quedaban grandes, pero servirían. Se agachó, levantó el primer larguero y sintió de inmediato el peso de la madera vieja. Su espalda protestó. Logró arrimarlo a un poste torcido, estiró la mano hacia el martillo y el tablón se le resbaló. Cayó al suelo con un golpe sordo. Se limpió el sudor de la frente y volvió a intentarlo. El sol fue subiendo. Marta logró poner en posición el primer madero y clavó 2 clavos. Entraron chuecos. No importaba. Sostenían. Eso bastaba. Pasó a la siguiente sección. Esta estaba rajada a lo largo. Tendría que reemplazarla después, pero por ahora la apartó y buscó otra. Entonces cayó una sombra sobre sus manos. No levantó la vista. Siguió sujetando el tablón, con la mirada fija en la madera y en los clavos esparcidos entre el polvo. Elías estaba a poco menos de 1 metro. Solo le vio las botas, gastadas en los talones, marcadas por lodo viejo. Él tampoco habló. Luego aparecieron sus manos, grandes, callosas, mucho más firmes que dentro de la casa. Tomó el otro extremo del tablón. Juntos lo alzaron. Marta clavó el primer clavo. El golpe subió por su brazo hasta el hombro. Ajustó la mano y volvió a golpear. Luego otro, y otro. Antes de que levantara la vista, él ya estaba junto al siguiente tramo de cerca, esperando. Así se les fue el día. Levantar, acomodar, clavar, moverse. No pararon para comer, ni para beber, y en esa repetición sencilla, casi sagrada, la mente de Marta empezó a callarse. Elías se anticipaba. Cuando ella buscaba clavos, él ya le extendía la lata. Cuando la tabla se torcía, él la sujetaba con el peso del cuerpo. Y sus manos, notó Marta, habían dejado de temblar. Cuando sostenían algo real, algo firme, recordaban para qué habían sido hechas. Trabajaba como alguien que sabía de cercas, de postes, de madera buena y mala. Probaba cada poste antes de confiarle peso. Revisaba la veta, la podredumbre, el equilibrio. Marta pensó que quizá había crecido en un sitio parecido. Un rancho, una granja, un lugar donde a los niños les enseñaban a sobrevivir con las manos. Para el final de la tarde, 3 secciones de cerca estaban de pie. No bonitas, no derechas, pero firmes. Marta se estiró despacio, las manos en la espalda baja. Los hombros le ardían, las palmas le latían incluso debajo de los guantes. Elías estaba junto
junto al último tramo reparado, con una mano descansando sobre el larguero. No la miraba a ella, miraba el trabajo. Marta se quitó los guantes, los dejó sobre un poste y fue al pozo. Bombeó agua, llenó el cucharón de lata y bebió hasta que el frío le dolió en los dientes. Cuando se volvió, él estaba a la orilla del porche, no encima, no dentro, solo ahí, como si aún no supiera si era bienvenido. Marta le extendió el cucharón. Él lo tomó, bebió, se lo devolvió. Después ella se sentó en el escalón más alto del porche y soltó el aire que llevaba horas guardando. La luz de la tarde caía dorada sobre el patio. La cerca reparada alargaba sombra sobre la tierra. A lo lejos, un pájaro lanzó una nota repetida y luego cayó. Elías seguía de pie al borde del porche. Marta miró al frente. El pozo necesita limpieza, dijo. El agua está buena, pero vi arenilla en el fondo. No esperaba respuesta. El silencio se tendió entre ambos. Luego la voz de él salió áspera, oxidada, como reja vieja al abrir. Yo puedo hacerlo. Marta no giró la cabeza. Solía hacerlo, en el rancho de mi padre. Antes de, asintió apenas. El sol tocó las cimas de los cerros. La luz cambió de oro a cobre. Ella siguió sentada. Elías detrás, a menos de 1 metro. Y el silencio entre los dos ya no era hueco. Ya no pesaba igual. Era solo silencio. De ese que se vuelve soportable cuando dos personas dejan de necesitar llenarlo. Marta pensó en el ferrotipo, en los 2 muchachos con uniforme, en el nombre escrito atrás. Tommy Sutter. No preguntó, ni por Tommy, ni por la guerra, ni por las pesadillas. Algunas puertas solo se abren desde adentro, pero él había dejado el retrato donde ella pudiera verlo. Eso significaba algo. Se levantó con dificultad. La cena en 1 hora, dijo. Él asintió sin mirarla. Marta entró a la cabaña. Estaba en penumbra. Encendió la lámpara de petróleo. La luz cálida alcanzó el marco del ferrotipo sobre la mesa. Fue por la harina de maíz. Afuera escuchó las botas de Elías subiendo los escalones. Lentas, deliberadas. Luego el crujido de la puerta. Entró. No fue a la esquina. No fue a la silla donde se había escondido durante días. Caminó hasta la mesa, jaló una silla y se sentó. Y cuando Marta volteó desde la estufa, con el tazón de mezcla en las manos, lo encontró mirándola. Abrió la boca. La cerró. Volvió a intentarlo. Hay algo en el potrero del este, dijo. Más allá de la cerca. Vi huellas esta tarde cuando estábamos trabajando. Marta dejó el tazón. ¿Qué tipo de huellas? Grandes, de caballo, muy recientes. Y también pisadas de botas, viejas, suelas gastadas. Alguien ha estado caminando por la línea del terreno. Cada noche se acerca más. Eso lo cambió todo. A la mañana siguiente siguieron el rastro hasta la parte este. Elías se puso en cuclillas junto a la tierra blanda y Marta hizo lo mismo. Las huellas de caballo estaban hondas y abiertas, más grandes que las de cualquier caballo común de silla. Mustang, dijo Elías, bajando de los cerros. Esta época buscan agua. Se levantó, limpiándose el polvo de las rodillas, y recorrió la cerca con la mirada. Necesitamos alambre de púas. Esta madera no va a aguantar si entran corriendo. Marta pensó en el dinero que el reverendo había dejado para los gastos del lugar y asintió. Mañana iré al pueblo. Voy contigo, respondió él. Hay que escoger el calibre. Fueron las palabras más largas que le había oído decir desde que llegó. Las semanas se les fueron en trabajo. Marta se levantaba antes del amanecer. Preparaba café, pan de maíz, galletas o lo que alcanzara. Elías seguía durmiendo casi siempre en la silla, aunque 2 veces lo vio intentar acostarse en la cama de verdad. Comían juntos en la mesa. Hablaban poco. Ya no hacía falta más. Luego empezaba la faena. El techo tenía filtraciones viejas. Elías subió con una cubeta de brea y una brocha mientras Marta le alcanzaba las cosas desde abajo. El olor a alquitrán se le pegaba a la ropa, a las manos, al aire entero. Para el final de la primera semana, las peores goteras estaban cerradas. Luego vino el huerto. Marta rompió la tierra endurecida con pala y azadón. Le mezcló estiércol viejo del establo. Elías construyó estructuras nuevas para los tomates con madera sobrante. Sembraron calabaza, zanahoria, frijol, cebolla, filas rectas en una tierra que había parecido muerta. La cerca se llevó más tiempo. Trabajaron el lado este tramo por tramo. Sacaron postes podridos. Cavaron hoyos nuevos. Cortaron cedro de la parte trasera del terreno. El alambre de púas fue lo último. 2 hilos tensos por encima de la madera, sujetos con grapas en forma de o enterradas a martillazos. Eso mantiene afuera a los salvajes, dijo Elías, probando la tensión. Y adentro al ganado, si algún día volvemos a tener. Sus manos ya casi no temblaban mientras trabajaba. Solo a veces.
voces, si una puerta se cerraba de golpe, si el chillido de un halcón bajaba muy súbito, pero el trabajo parecía poner orden en algo adentro de él. Cuando tenía herramientas entre las manos, la guerra quedaba un poco más lejos. Y habló más. Frases cortas al principio. Pásame eso. Va a llover. Huele. Luego, sin darse uno cuenta, llegaron otras cosas. Un recuerdo de antes. Un chiste viejo de su padre. El nombre de un arroyo donde pescaba de niño. Marta escuchaba. No lo apuraba. No preguntaba más de lo que ofrecía. Pero las huellas de botas seguían apareciendo. Cada mañana, antes del amanecer, Elías revisaba la línea del terreno y volvía con el mismo informe. Siguen ahí. Las mismas suelas gastadas. No se esconden. Solo observan. No parecía asustado, sino inquieto. Curioso, sea quien sea, dijo una vez, no quiere que lo perdamos de vista. Una tarde, sentados en el porche mientras el sol bajaba, Marta notó el cabello de Elías. Ya le caía más abajo del cuello, enredado, lleno de aserrín y restos de brea. Algunas canas le plateaban las sienes. No era un viejo, quizá 45 años, pero la guerra le había metido edad por lugares que no tenían nada que ver con el calendario. Puedo cortártelo, si quieres, dijo ella. Él volvió el rostro, la miró sin hablar. Traigo unas tijeras de costura en mi bolsa. No son de barbero, pero sirven. El silencio se estiró tanto que Marta pensó que iba a negarse. Ya buscaba palabras para retirar la oferta cuando él asintió. Está bien. Marta sacó una silla al porche. Lo acomodó de espaldas a la última luz de la tarde. Él se sentó sin que hiciera falta decírselo. Espalda recta, manos sobre los muslos. Ella quedó detrás, con las tijeras en la mano. El primer mechón fue más áspero de lo que esperaba. Le desenredó el cabello con los dedos y comenzó a cortar. Snick, snick, snick. El sonido de las tijeras era más fuerte de lo que parecía. Los mechones oscuros fueron cayendo sobre los tablones. Al principio él estaba rígido. Marta podía sentir la tensión en los hombros, el esfuerzo de dejar que alguien estuviera detrás de él, cerca de su cuello, con metal afilado en la mano. Pero a medida que ella avanzó, paciente, sin prisas, el cuerpo empezó a soltarse. Le acomodó la cabeza con una mano, le rozó la nuca, la mandíbula, las orejas. Cuando se dio cuenta, los ojos de Elías estaban cerrados. Se veía más joven así, más humano, menos tallado por el sufrimiento. Terminó, le sacudió los hombros con la mano para quitarle los cabellos sueltos. Listo, dijo, ya no vas a espantar a las gallinas. Aunque encontré al gato viejo dentro del costal de la harina esta mañana, así que tal vez ya tengas competencia por el título de criatura más mal encarada de este rancho. Era apenas una broma, pero Elías soltó una risa. Una sola, breve, sorprendida. Marta se quedó quieta, la mano todavía sobre su hombro. Él alzó el rostro hacia ella. La risa ya había muerto, pero algo se había abierto. Una suavidad, un destello del hombre que debió ser antes de que la guerra lo vaciara. Ninguno dijo nada. Luego él se puso de pie, fue hasta la baranda del porche y se quedó ahí, de espaldas, agarrado de la madera. Marta juntó el cabello del suelo con el pie, guardó la silla y cuando volvió a salir, él seguía en el mismo sitio. El sol ya se había hundido detrás de los cerros. El cielo ardía en naranja, morado y oro. Marta, fue la primera vez que dijo su nombre. Ella se detuvo en la puerta. Gracias, dijo él, sin voltearla a ver. Por el corte, y por todo. Ella asintió, aunque él no lo viera. De nada. Los insectos ya empezaban su concierto. Una brisa fresca cruzó el porche trayendo olor a salvia y a las primeras flores de calabaza abiertas en el huerto que habían sembrado juntos. Marta se giró para entrar. ¿Hay algo más?, dijo él. Esperó. Las huellas que encontramos. Las de botas. Salí otra vez antes del amanecer. Encontré algo nuevo. ¿Qué cosa? Las huellas de caballo. Hay más. Toda una manada moviéndose por el este. Y las pisadas de botas se acercaron todavía más. Llegaron hasta el borde del patio. La tarde siguiente llegaron 3 jinetes desde el pueblo. Marta oyó primero los cascos. Estaba dentro de la cabaña, amasando harina para panecillos. La harina le blanqueaba los nudillos y el frente del delantal. El sonido empezó como un rumor lejano, casi trueno, pero pronto se volvió claro. Caballos al trote. Se limpió las manos en un trapo y fue a la ventana. 3 hombres, caballos bayos, chaparreras polvosas, sombreros de fieltro hacia atrás. El de adelante era ancho de pecho y traía tabaco mascado inflándole una mejilla. Los otros 2 eran más jóvenes, flacos, con esa soltura floja de hombres que nunca habían sufrido nada peor que perder en una partida de cartas. Detrás de ella, Elías levantó la cabeza. Estaba remendando unos guantes de trabajo con aguja e hilo. Las manos se le quedaron inmóviles. Marta vio como el cuerpo se le tensó de golpe. «Quédate aquí»,
dijo, y salió al porche. Los jinetes se detuvieron al borde del patio. El de adelante escupió al polvo. Mira nomás, dijo con voz alta, suficiente para que se oyera dentro. El vaquero loco ya se consiguió niñera. Los otros se rieron. Uno de los jóvenes, rubio y con media sonrisa torcida, se inclinó en la silla. Elías, ¿estás ahí? Sal, solo queremos saludar. Marta bajó un escalón. Las manos le colgaban sueltas a los costados. El trapo seguía sobre un hombro. ¿Se les ofrece algo, señores? El hombre del tabaco sonrió, mostrando dientes manchados. Nada, señora. Solo venimos a ver si nuestro viejo amigo todavía no lastima a nadie. Más risas. El tercero, moreno, con barba rala y marcas de acné en las mejillas, se llevó las manos a la boca. Elías, sal. Dicen que sigues hablando con fantasmas. ¿Es cierto? ¿Todavía ves muertos parados detrás de la gente? Dentro de la cabaña, una silla raspó el piso. No va a salir, dijo el rubio. Seguro anda escondido debajo de la cama. ¿Eso hacen los locos? No, se esconden de los ruidos fuertes. Y entonces dio una palmada seca. El estallido tronó en el patio como disparo. Adentro se escuchó un golpe, un cuerpo contra el suelo, un sonido ahogado, algo que tal vez fue una palabra. Marta no volteó, no dejó que le cambiara la cara, pero la mano derecha se le puso blanca sobre la baranda. Ya estuvo, dijo. El del tabaco sonrió más ancho. Nomás estamos jugando, señora, sin mala intención. Dije que ya estuvo. Bajó del porche despacio, paso por paso. El polvo se levantó apenas bajo sus botas. Los caballos se movieron inquietos. Al rubio se le apagó la sonrisa. Marta se detuvo frente al caballo del líder, lo bastante cerca para ver las manchas de tabaco en sus dientes, lo bastante cerca para oler el sudor del animal. ¿Usted conoce a ese hombre?, preguntó. El jinete encogió un hombro. Todo el mundo sabe que Elías Stone volvió descompuesto de la guerra. Antes era decente, luego se volvió loco. ¿Sirvió?, dijo Marta. ¿Usted sirvió? La sonrisa del hombre titubeó. ¿Eso no? ¿Sirvió? Silencio. El rubio miró a sus compañeros. El barbón estudió la crin de su caballo como si fuera asunto de vida o muerte. Eso pensé. Marta dio un paso más. Fue a la guerra para que hombres como ustedes pudieran quedarse aquí. Vio cosas que ustedes ni podrían imaginar. Y ahora vienen a su casa a burlarse de lo que la guerra le hizo. Dejó que las palabras se asentaran como polvo espeso. Ahora se me largan. Nadie habló. Los caballos patearon. Una mosca zumbó. El viento pareció detenerse. Entonces el hombre del tabaco giró las riendas. No la miró. No miró la cabaña. Solo clavó talones y echó su caballo al trote rumbo al camino. Los otros lo siguieron. El rubio miró una vez hacia atrás. Marta le sostuvo la mirada hasta que tuvo que apartarla. Esperó a que desaparecieran detrás de la loma. Solo entonces entró. Elías estaba en el piso, hecho bola en la esquina junto a la estufa, con la espalda pegada al muro y los brazos cubriéndose la cabeza. Todo el cuerpo le temblaba con violencia. Marta bajó al suelo junto a él, sin tocarlo, solo cerca. Ya se fueron, dijo suave. No van a volver. Él no contestó. Ella se quedó sentada. Los minutos pasaron. La luz en la ventana fue bajando de oro a cobre. Muy poco a poco, la respiración de él se aflojó. Los temblores cedieron. Levantó la cara. Tenía los ojos y las mejillas mojadas. No tenías que hacer eso, dijo con voz vacía. Si tenía, van a hablar. Mañana todo el pueblo lo va a saber. La mujer defendiendo al loco. No me importa lo que digan. Él la miró como si no la entendiera. ¿Por qué? La palabra casi no se oyó. ¿Por qué te quedas? No valgo la pena. Marta lo sostuvo con la mirada. Mi esposo murió hace 2 años. La fiebre se lo llevó en primavera. Después de eso no tenía a dónde ir. No me quedaba familia. Solo era una viuda con demasiado tiempo y ningún sitio. El reverendo me escribió sobre ti, y sobre cómo la gente hablaba de ti como si fueras menos que un ser humano. Yo sé lo que se siente estar sola, lo que se siente que la gente te mire y no te vea. Elías se puso de pie despacio. Entonces, ¿solo viniste? Vine sin saber qué iba a encontrar. Sí, pude haber sido peligroso, pero no lo fuiste, y no lo eres. Se quedaron de pie en la luz que iba muriendo, con la estufa apagada y el silencio entre ambos cambiado para siempre. Entonces Elías giró hacia la ventana. Su cuerpo se puso rígido, no por pánico esta vez, por alerta. Marta, dijo, ¿qué pasa? Los 3 del pueblo traían caballos con herraduras nuevas, bordes limpios, hierro recién puesto. Se volvió a verla. Las huellas que he estado siguiendo son de alguien más. Las suelas estaban
estaban gastadas. Esas no eran de nadie del pueblo. A Marta le bajó un frío por el pecho. Revisé la cerca del este esta mañana, siguió él. Las huellas le dieron vuelta a toda la propiedad. Y anoche llegaron hasta el porche. Esa noche no durmieron. Marta cerró los postigos del lado oeste. Elías revisó la puerta 2 veces y luego una tercera. Después quedaron sentados a la mesa, con la lámpara de petróleo al mínimo. El café en las tazas de lata se enfrió sin que ninguno lo tocara. Tal vez sea un animal, dijo Marta, buscando sobras. Él negó. Los animales no rodean la casa. No se acercan cada noche un poco más como si estuvieran estudiando algo. Esto es una persona, alguien con motivo. Afuera, el viento movía la salvia seca. Marta apretó la taza. Obligó a sus dedos a soltarla. Debería salir, dijo Elías. Ver el perímetro. No vas a salir solo en la oscuridad. Mejor eso que sentarnos a esperar. Antes de que ella pudiera frenarlo, él ya estaba de pie. Quitó la tranca de la puerta, la abrió apenas y salió a la noche. Marta avanzó detrás, pero él levantó una mano. Quédate adentro. Si pasa algo. La palabra se le quedó atravesada. Por favor. Era la primera vez que le decía por favor. Marta no lo siguió. Se sentó y contó los latidos. 20, 50, 100. Entonces escuchó el golpe. Un porrazo. Un jadeo de dolor. Algo pesado cayendo en tierra mojada. Cuando abrió la puerta con la lámpara en la mano, la luz amarilla brincó loca por el patio. Elías estaba tirado junto al pozo. La lluvia reciente había dejado el suelo ahí convertido en lodo. Había caído de rodillas y manos. Tenía el rostro salpicado de barro, pero no intentaba levantarse. Marta dejó la lámpara sobre la baranda del porche y corrió hasta él, hundiendo las botas en el fango. Cuando llegó, vio que temblaba entero. No de frío. Elías, vamos. Hay que entrar. No se movió. Mantenía la cabeza baja. Los temblores le corrían por los hombros, la espalda, los brazos. No puedo, dijo apenas. ¿No puedes qué? Nada. Todo esto, la espera, lo que suena en mi cabeza. Ya no puedo. Marta se agachó junto a él. El lodo le empapó el bajo del vestido. ¿Qué sonidos? Él levantó la cara. A la luz de la lámpara, el barro y las lágrimas le rayaban el rostro. Cañones, dijo, todas las noches, cada vez que cierro los ojos. Los cañones, y los gritos. Tragó saliva, pero algo peor venía detrás. Se le veía en el rostro. ¿Y luego qué? La pregunta quedó colgando. A lo lejos llamó un coyote. Tommy, dijo Elías, y el nombre le salió hecho astillas. Tommy Sutter. Tenía 18 años. Mintió con la edad para alistarse porque quería pelear a mi lado. Decía que yo era como un hermano. Marta no dijo nada. El sonido llegó primero, siguió él. Siempre llega primero, luego el humo. No se veía ni a 3 metros. Corríamos hacia los árboles, todos tratando de salir del fuego cruzado. Sacó una mano del lodo y se la quedó viendo, negra, embarrada, la tierra metida bajo las uñas. Tommy cayó. Le dieron en la pierna. Me gritaba. Yo podía oír cómo gritaba mi nombre entre todo aquel infierno. La mano le volvió al barro. Y yo corrí. Las palabras cayeron pesadas, implacables. Corrí y lo dejé ahí. Marta sintió que se le cerraba la garganta. Lo encontraron al amanecer. Los cirujanos le quitaron la pierna esa misma noche para ver si lo salvaban. Pero la fiebre se lo llevó igual. 3 días. Se murió en 3 días preguntando por mí. Y yo no pude ni ir a verlo. No pude mirar su cara. Se dobló hacia adelante hasta tocar el lodo con la frente. Debí ser yo, dijo contra la tierra. Yo debí haber caído. Yo debí morirme en esa tienda, no él, nunca él. El viento levantó un poco más fuerte. La llama de la lámpara vaciló. Marta estiró la mano y le agarró el brazo. Mojado, tenso, helado. No lo jaló. No intentó componerlo. Solo estuvo ahí. Tenías miedo, dijo. Fui un cobarde. Eras un hombre tratando de sobrevivir. Lo dejé. La voz se le quebró por completo. Lo dejé y se murió gritándome. Y llevo 13 años intentando huir de ese sonido. Y no puedo, no puedo. Entonces lloró. No en silencio. No bonito. Lloró desde el fondo, con unos sollozos rotos y feroces que parecían arrancarle pedazos del pecho. Marta siguió en el lodo, con una mano en su brazo. No le dijo que todo estaba bien, porque no estaba bien. No le dijo que Tommy lo habría perdonado, porque no lo sabía. No le mintió. No le regaló frases vacías. Solo se quedó, presente, entera, mientras él se rompía. El coyote volvió a llamar. Las estrellas giraron frías sobre ellos. Y Marta siguió ahí. Cuando el llanto se volvió respiración entrecortada, cuando por fin levantó la cara, lo hizo con la expresión de un hombre que acababa de mostrar lo peor que llevaba adentro y esperaba que el mundo se apartara. Pero Marta no se apartó. Le tomó la mano, barrosa, temblorosa.
Temblando, la sostuvo entre las suyas. «Sigues aquí», dijo. «Eso es lo que importa ahora. Sigues aquí». Él la miró como si no entendiera cómo podía ser cierto. «Y yo no me voy a ir». Se quedaron así, de rodillas en el lodo, tomados de la mano, hasta que el cielo del este empezó a clarear. Y justo cuando la primera luz gris tocó las lomas, Marta lo oyó. Cascos. Esta vez no desde el sur, desde el este, desde donde venían las huellas salvajes. El alambre cantó primero, ese sonido agudo, metálico, peligroso. Luego el tronido de la madera partiéndose, y enseguida, el estruendo. El Mustang irrumpió por la cerca del este como un trueno vivo. Era grande, oscuro, la crin enredada con abrojos. Pero algo estaba mal. Corría descompuesto, cargando menos peso en la pata delantera izquierda. Desde lejos se veía la sangre. Un desgarrón feo donde el alambre de púas lo había abierto. Detrás de él, el ganado del potrero se volvió loco y se dispersó. Los cascos levantaron nubes de polvo ocre. Los mugidos y los relinchos se mezclaron en un caos salvaje. El Mustang atravesó lo que quedaba de la cerca del huerto. Los postes saltaron, las tablas volaron. El animal tropezó, casi se fue al suelo, se enderezó y siguió corriendo, directo hacia la cabaña, el pozo, ellos. Elías se quedó inmóvil, las manos cerradas sobre la baranda del porche, la cara pálida, los ojos perdidos. La respiración se le hizo corta. Marta lo vio todo de una vez. Los cascos, los gritos, la sangre, el caos. Todo eso lo estaba arrastrando otra vez a su guerra. Las piernas de él cedieron. Alcanzó a sostenerse de la madera y quedó medio arrodillado, medio derrumbado. Se cubrió los oídos con las manos. La boca se le movía, pero no salían palabras. El Mustang se alzó sobre las patas traseras, a centímetros del porche. Cayó de golpe con las delanteras sobre la tierra dura. Un novillo joven con una mancha blanca en la cara pasó como flecha y se estampó contra el barril de lluvia. El agua explotó por todas partes. El barril rodó, pegó en la pared y se abrió. Polvo, sangre, miedo, puro desorden. Marta cayó hacia atrás sobre los tablones. Se raspó las manos al querer frenarse. El dolor le subió por la espalda, pero se incorporó de codos y buscó a Elías. Seguía hecho ovillo junto a la baranda. Perdido. El Mustang dio otra vuelta, más lenta. La pata herida arrastraba una línea roja por el patio. Los ojos le rodaban mostrando blanco. Si seguía corriendo, se iba a destrozar más. Si nadie hacía algo, podía morirse ahí mismo. Marta miró a Elías. Podía intentarlo ella. Acercarse, hablarle, ponerle una cuerda. No sabía realmente de caballos bravos, mucho menos de uno herido, pero lo habría intentado. O podía llamarlo a él. No gritó, no le suplicó, no le habló como si fuera frágil. Solo dijo su nombre, Elías. Nada. El animal se quedó en medio del patio, temblando, con la pata levantada. Elías. Algo cambió. Las manos se le apartaron de los oídos. Alzó la cabeza despacio, como alguien saliendo desde un fondo muy hondo. Marta le sostuvo la mirada. No le prometió que todo iba a salir bien. No le dijo tú puedes. No llenó el momento con palabras pequeñas. Solo estuvo allí, como ancla, como prueba, como recuerdo de que esto no era aquel campo de guerra. Era un patio, una mañana, un animal herido. Elías parpadeó. La respiración se le acomodó. Las manos dejaron de estar tensas. Se puso de pie. Le temblaban las piernas. Le temblaba todo. Pero se puso de pie. Bajó un escalón. Luego otro. Luego caminó hacia el caballo. El Mustang volteó de golpe, lo vio y resopló una advertencia ronca. Elías se detuvo a unos 3 metros. Levantó una mano. Palma abierta. Dedos sueltos. Y habló. No con voz de mando. Con voz de herido hablando a otro herido. Tranquilo, muchacho. No voy a lastimarte. Las orejas del caballo giraron hacia él. Sé que estás asustado, murmuró. Sé que te duele, pero tienes que dejar que te ayude. Dio un paso. El caballo se tensó. Parecía listo para salir corriendo otra vez. Elías no se detuvo. Eso es, despacio. Y Marta lo entendió entonces. No solo estaba calmando al caballo, se estaba salvando a sí mismo. Llegó hasta él. Estiró la mano y le tocó el cuello. Los músculos del animal temblaron bajo la piel, pero no se apartó. Elías dejó la palma ahí, sintiendo el pulso salvaje correr bajo el pelo sudado. Eso es, ya estás bien, ya estás bien. El caballo bajó la cabeza. Rozó el hombro de Elías con el hocico espumoso. Y en ese instante, algo se quebró también en el rostro del hombre. Lloraba. No hizo nada por esconderlo. Se quedó en medio del patio, embarrado, con la mano sobre el cuello del caballo, dejando que
que las lágrimas le surcaran la cara. Marta lo miró desde el porche sin hablar. Había enfrentado el ruido, la sangre, el desorden, todo lo que lo devolvía al infierno, y había decidido avanzar. Nadie lo rescató en ese instante. Él mismo salió a buscarse. El caballo se calmó. El ganado volvió a dispersarse por los bordes del terreno como si nada hubiera pasado. El polvo empezó a caer. Marta se levantó con esfuerzo, cruzó el patio y llegó junto a él. «Hay que curarle la pata», dijo. Elías asintió, y cuando habló, la voz le salió firme. «En el establo hay un cabestro de cuerda. También trapos limpios y linimento. Yo los traigo». Marta dio 3 pasos hacia el establo. Entonces lo vio. Una figura al borde de la propiedad, entre 2 encinos, quieta en la sombra. Su mano buscó el brazo de Elías. La figura salió despacio a la luz. Un anciano, cabello blanco, espalda vencida por los años, ropa tan deslavada y parchada que parecía hecha del mismo color de la corteza detrás de él. Tenía el rostro curtido como cuero viejo. «Ese es mi caballo», dijo. La voz era delgada, seca, pero clara. «Lo he venido siguiendo 3 días». El alambre la agarró antes de que pudiera alcanzarla. Elías no soltó al animal. «Está mal herida», dijo. «Necesita atención». El anciano asintió y avanzó con pasos lentos, de hombre que ha aprendido a no asustar a lo salvaje. Cuando llegó al borde del patio, miró a Elías con sus ojos azul pálido. «¿Tú eres el que llaman loco?». No había burla en la pregunta, solo curiosidad. «Algunos me dicen así», respondió Elías. El viejo lo estudió en silencio. Luego miró la mano de Elías sobre el cuello del Mustang, la sangre seca en su camisa, el rostro, la forma en que el caballo permanecía quieto junto a él. «No deja que cualquiera la toque», dijo por fin. «Me tardé 2 años en acercarme lo suficiente para ponerle cabestro. Y tú, a la primera, la tienes contra el pecho como si te conociera de toda la vida». Movió la cabeza lentamente. «Loco, dicen. A mí me parece más bien un hombre con don». Se llamaba Arlón. Vivía en una cabaña entre las colinas del este. Llevaba 15 años con una pequeña manada de mustangs. A la yegua la llamaba Dusty y la criaba desde Potranca. 3 noches atrás, algo había espantado a la manada. Ella salió en la dirección equivocada, se enredó en un alambre y escapó antes de que él pudiera alcanzarla. La había seguido hasta allí. Los había observado desde lejos. Había visto a Marta hacer frente a los 3 hombres del pueblo. Había visto a Elías desmoronarse en el lodo y levantarse de nuevo para entrar al caos del estampido y salvar al caballo. «No quería entrometerme», dijo después, sentado en el porche con una taza de café entre las manos gastadas. «Ya vi que ustedes 2 traían lo suyo encima». Marta estaba en el corral pequeño limpiando la herida de Dusty. Elías se apoyaba en la cerca, mirándola trabajar. «Pudiste haberte acercado antes», dijo Elías. Arlón se encogió de hombros. «Pude, pero entonces no habría visto lo que vi». Tomó café. Un hombre que calma un caballo bravo en plena estampida, eso no se mira todos los días. Elías no dijo nada. Los días tomaron otro ritmo. Arlón se quedó 3 noches, durmiendo en el establo, ayudando a reparar el desastre que había dejado la estampida. Hablaba poco, pero trabajaba parejo. Sus manos, aunque viejas, seguían siendo fuertes para levantar postes, tensar alambre y manejar martillo. Cuando la cerca estuvo otra vez en pie y el huerto medio salvado, ensilló su caballo gris, el que había dejado atado entre los árboles. «Le falta una semana para poder viajar», dijo, señalando a Dusty, que ya apoyaba mejor la pata. «¿Les importaría quedársela hasta entonces?». Elías negó. «No nos importa». Arlón montó, miró a Elías y luego a Marta, que estaba parada en el porche con los brazos cruzados por el fresco de la mañana. «Ustedes 2 cuídense», dijo. No lo preguntó, lo afirmó. Tocó el ala del sombrero y se fue hacia el este, hasta hacerse pequeño bajo el cielo pálido. Luego desapareció. Dusty se quedó. Cada mañana Elías iba al corral. Le limpiaba la herida, le cambiaba las vendas, le hablaba con esa voz baja, firme, que los animales entienden mejor que las personas. Marta lo observaba desde el porche, con la taza caliente entre las manos. La herida cerró limpia, sin infección, sin fiebre. Al 5.º día la yegua apoyaba bien la pata. Al 7.º ya trotaba dentro del corral, impaciente, aventando la cabeza. En la mañana del 8.º día, Elías abrió la puerta del corral. Dusty se quedó en el umbral, las orejas al frente, el viento del este cargado con pasto seco y libertad, el potrero extendido, la cerca reparada, las colinas azules más allá. No salió corriendo. Volteó primero hacia Elías, luego hacia Marta. Después caminó, con calma, hacia el bebedero.
bebió largo, alzó la cabeza, dejó caer agua del hocico y regresó a pararse junto a Elías. Él le acarició el cuello. Parece que todavía no quiere irse, dijo Marta desde el porche. Elías no respondió, pero algo cruzó por su cara. Sorpresa, gratitud, tal vez el principio de algo para lo que aún no tenía nombre. Esa tarde caminaron por el potrero del este. El pasto empezaba a dorarse con el cambio de estación. El ganado pastaba tranquilo. La cerca resistía. Los arreglos ya casi ni se notaban. Elías se detuvo al borde de un claro pequeño. La tierra allí era más oscura, rica, profunda, buena tierra, dijo. Marta se quedó a su lado, el viento moviéndole el cabello. ¿Qué sembrarías aquí? Él tardó en responder, midiendo distancias, imaginando cosas que aún no existían. Manzanos, dijo al final. Se tardan años en dar fruta, pero una vez que empiezan, siguen dando. Sombra en verano, manzanas en otoño. Hizo una pausa, algo bajo lo cual alguien pueda sentarse algún día. Marta miró el claro, miró la tierra, lo miró a él. Estaba hablando del futuro, no de mañana. Del futuro, no dijo nada, solo buscó su mano y la tomó. Él no la soltó. La noche llegó despacio. Ahora había 2 mecedoras en el porche. Elías las había hecho durante esa semana, después del trabajo del día. Eran toscas, nada finas, pero firmes y cómodas. Marta ocupaba una, Elías la otra. Una manta de lana cubría las piernas de ambos contra el aire frío. Dentro, la lámpara de petróleo encendida dejaba ver la mesa, las sillas, el ferrotipo que seguía allí, donde él lo había puesto semanas atrás. Más allá de la cerca, Dusty pastaba en sombra. El ganado ya se había echado. La tierra entera respiraba en sonidos pequeños. Marta se mecía despacio. El crujido acompasado de la madera tenía algo de arrullo. Elías, dijo, ¿puedo preguntarte algo? Él volvió la cara en la penumbra. ¿Sigues teniendo miedo? La pregunta quedó flotando entre el canto de los insectos y el cielo que se llenaba de estrellas. Elías miró el terreno, la cerca reparada, el claro donde algún día habría manzanos, el lugar donde quizá alguien se sentaría bajo la sombra y comería fruta sin saber siquiera quién la plantó. Todos los días, dijo al final, todos los días despierto con miedo, miedo a los sonidos en mi cabeza, miedo a los recuerdos, miedo a no ser nunca más que lo que la guerra hizo de mí. Se volvió a verla, pero ya no estoy huyendo. Marta estiró la mano entre las 2 mecedoras. La mano de él la encontró, áspera, callosa, tibia, la tomó y no la soltó, y así se quedaron, mientras la noche terminaba de caer sobre las colinas. La lámpara brillaba por la ventana, las estrellas giraban arriba. Dusty levantó la cabeza un momento, como si hubiera escuchado algo que solo ella podía oír, y luego siguió pastando. La tierra estaba en calma, la cerca estaba reparada, las heridas seguían cerrando, y 2 personas que habían pasado demasiado tiempo solas estaban sentadas una al lado de la otra, en la oscuridad tranquila del viejo oeste, con las manos unidas, meciéndose despacio, mientras el misterio de todo lo perdido y todo lo que todavía podían hacer respiraba con ellas. Porque a veces una historia así no termina realmente cuando baja la noche. A veces apenas empieza. La cabaña seguía al final del camino de tierra. Las mecedoras seguían moviéndose en el porche. El claro de tierra oscura esperaba a los manzanos. Y en algún rincón entre las colinas, donde el viento guarda lo que los hombres no pueden decir, seguía flotando una pregunta. ¿Quién era la persona de las huellas gastadas que rodeó la casa noche tras noche y luego desapareció sin dejar más rastro? Ni Marta ni Elías volvieron a encontrar esas pisadas. No en el barro, no junto al porche, no cerca de la cerca del este, como si quien los observó hubiera visto lo que necesitaba ver y se hubiera marchado, o como si nunca hubiera sido del todo un extraño. Tal vez era Arlon antes de decidirse a salir, tal vez no, tal vez alguien más, tal vez algunos misterios no están hechos para resolverse, sino para quedarse respirando bajo la superficie, dándole a la historia ese pulso raro que la vuelve inolvidable. Muchos conocemos lo que es cargar heridas que otros no ven. Muchos sabemos lo que se siente estar de pie afuera de una puerta sin saber si uno es bienvenido. Y muchos también hemos sido quienes están detrás de esa puerta, preguntándonos si todavía queda sitio para alguien más. Tal vez conociste a un Elías. Tal vez fuiste una Marta. Tal vez lo único que hiciste fue sentarte al lado de alguien en silencio y esperar que tu presencia bastara. A veces basta.
Y a veces no arregla el pasado, no devuelve a los muertos, no borra el humo, ni los cañones, ni los nombres que duelen incluso después de tantos años. Pero abre una rendija, y por esa rendija entra la vida otra vez. La historia no se amarró con un lazo limpio. No debía hacerlo. Hay cosas que no se resuelven. Solo se sostienen con cuidado hasta que un día pesan un poco menos. La cabaña sigue en pie. Las sillas aún se mecen. Y allá, en un claro que huele a tierra removida, a promesa, a algo que todavía no nace, los manzanos siguen esperando. Gracias por quedarte hasta el final.